antes hemos reseñado los impactos tanto a nivel económico como financiero que ha generado la pandemia. Esto sumado al déficit fiscal debido al aumento en el gasto público para la infraestructura de salud y poder atender la enfermedad, pues ha llevado a las necesidades de implementar reformas tributarias. Recientemente vimos un nuevo proyecto de reforma para el país. Colombia no es el único caso, diferentes países están avanzando en proyectos particulares de reformas tributarias en sus naciones y ahora se viene adelantando incluso o hablando de hacer una reforma tributaria a nivel internacional, a nivel global. Esta liderada por el G20, que busca crear un nuevo impuesto o más bien poner un mínimo a la tasa de impuesto que pagan las empresas. En este espacio vamos a analizar estos elementos. Punto de partida, pues demos una mirada a qué le ha pasado a las empresas comparando lo que ocurrió en 2019 frente al 2020 y tomemos como base lo que ha ocurrido en las empresas en nuestro país. Recientemente vimos un informe presentado por la Superintendencia de Sociedades donde reunió los resultados financieros y empresariales de las 10.000 principales empresas del país ubicadas o teniendo esas 10.000 compañías por orden de ingresos operacionales, es decir, las más grandes según ese tamaño de ventas. Estas compañías que están distribuidas en diversos sectores, la superintendencia hizo un análisis particular clasificándolos en los sectores de servicios, comercio, manufactura, minero energético, construcción y agropecuaria. Cuando se da la suma de estas compañías y se analizan los ingresos operacionales, estas organizaciones pasaron de ingresos en el 2019 de 1.077 billones de pesos al 2020 a 1.006 billones de pesos. Eso significó un decrecimiento del 6,5%. Una tasa de caída muy similar a la caída que presentó el PIB colombiano el año pasado, que fue del 6,8%. Todos los sectores, o más bien todas las empresas, en la gran mayoría de los sectores presentaron caídas, a excepción de lo que fue en la actividad agropecuaria. En este sector, los ingresos en el 2019, que fueron 20,3 billones de pesos, pasó al 2020 a 23 billones de pesos, es decir, un crecimiento del 13,3%. Los demás sectores mostraron caídas, servicios a una tasa del 4,2%, comercio del 1,7%, manufactura al 3,1%, la construcción al 13,4% y la caída más marcada estuvo en la actividad minero-energética. Estas empresas principales, las de mayor tamaño en este sector, en el 2019 generaron una facturación de 125,5 billones de pesos y pasaron al 2020 a 85,4 billones de pesos. Eso significó una caída del 32%. Eso analizando desde el punto de los ingresos operacionales. Si luego vamos y miramos las ganancias que generaron estas compañías, las caídas incluso fueron mayores. Hablamos de ganancias en el 2019 que fueron 85,7 billones de pesos, pasaron al 2020 a 62,1 billones de pesos. Eso significó una reducción del 27,5%. La caída más acentuada también ocurrió en minero energético, de hecho fue el único sector donde se presentaron pérdidas, es decir, las empresas pasaron de unas ganancias en el 2019 de 16,7 billones de pesos a pérdidas de 3,7 billones de pesos en el 2020, es decir, una caída del 122%. Lo que tiene que ver con manufactura, las caídas fueron del 22% en las ganancias, en construcción un 24%, en lo que tiene que ver con la actividad de servicios un 7,4%. Sin embargo, las compañías mostraron su capacidad de adaptación, ajustes que tuvieron que hacer en su estructura de gastos, donde se incluyeron los recortes en materia laboral y por eso el incremento que ocurrió en materia de tasa de desempleo. Y también poder identificar una marcada aceleración en el frente digital junto con los beneficios que se recibieron a partir de gobierno, se logró que incluso los niveles de pérdidas o más bien esa contracción en ganancias no hubiera sido mucho mayor. De hecho, el protagonismo que tuvo la digitalidad en el frente del e-commerce y la mayor necesidad de compra de bienes básicos generaron que actividades como el comercio hayan registrado un crecimiento en sus ganancias. En el 2019 registraron 8 billones de pesos, pasó el 2020 a 11,4 billones, es un crecimiento del 42,5%. Y el marcado protagonismo del agro como el abastecedor tanto a nivel local como a nivel internacional de esos bienes básicos generó que las empresas de estas principales en nuestro país asociadas a la actividad agropecuaria hayan pasado unas ganancias de 0,4 billones en el 2019 a 0,7 billones en el 2020, es decir, un crecimiento del 75%. Si relacionáramos esas ganancias con el nivel de ingresos, es decir, analizar lo que es un margen neto,
Ese margen neto pasó del 2019 en el promedio de estas 10.000 principales empresas del 8% al 6,2% en el 2020. En el caso minero energético, que fue la mayor caída, registraban márgenes netos del 13,3%, esto pasó a un margen negativo del 4,2%. Entonces, ver una reducción en ese nivel de ganancias y teniendo presente que las empresas son las responsables más o menos del 25% de las fuentes de recaudo tributario que tiene el país, y ver entonces una reducción en sus ganancias del 23 billones, con esa caída más o menos de ese 27%, junto con el déficit fiscal que empezaba a presentar Colombia producto de las necesidades del mayor gasto en salud, pues era previsible ver una necesidad de un ajuste o una reforma tributaria que se presentara. El primer intento de reforma tributaria en nuestro país recientemente lo vimos en la que se presentó el 15 de abril de este año. Una reforma que tenía como objetivo poder recaudar 25,2 billones, donde sus ejes principales de recaudo iban a estar en las personas, donde se iba a generar una ampliación en la base de productos gravados con IVA, adicionalmente eliminar la categoría de lo que se llaman bienes exentos, crear también una ampliación de la base de personas sujetas al impuesto de renta, hacer ajustes en lo que tiene que ver con impuesto de riqueza y también aumentar el impuesto en los dividendos. Al tener el mayor concentración o el foco en el tema de las personas, se desató todo lo que vimos del estallido social y la historia ya la conocemos. Ese estallido social generó que se retirara esa reforma tributaria del Congreso y luego se dio el retiro también del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ahora entonces tenía el gobierno un nuevo reto de poder estructurar una reforma tributaria por la déficit fiscal que estaba presentando en el país, y en cabeza del nuevo ministro José Manuel Restrepo fue presentada la nueva reforma tributaria. Esta ahora tiene como objetivo recaudar 15,2 billones de pesos, estamos hablando de una reducción de 10 billones frente a la propuesta inicialmente presentada en abril de este año, y ahora entonces ya no se concentra en las personas debido al impacto y el estallido social que se presentó en el país, sino que se concentra principalmente en las empresas. Las empresas ya no van a tener un beneficio que era una deducción del impuesto en industria y comercio, tenían la deducción del 100% de ese impuesto en materia de renta, ya ese beneficio va a pasar al 50%. Se va a dar también un gran ajuste en materia de la tarifa de impuesto de renta que pagan las empresas, en la actualidad es el 32%. Esa tarifa iba a disminuir en el tiempo, iba a llegar a un 30%, ahora se establece que a partir del 2022 las empresas van a pagar una tarifa de impuesto de renta del 35%. Si lo comparamos con el mundo, en promedio el mundo, las empresas pagan una tarifa de impuesto del orden de un 24%. Colombia estaría entre los 5 países que mayor tasa de impuesto de renta pagan las empresas. Ahora bien, este esfuerzo debía hacerse para poder sacar un nuevo proyecto tributario y poder menguar o ayudar a las finanzas públicas en nuestro país. Esta entonces nueva reforma también tendrá elementos en el fortalecimiento de la fiscalización, darle mayores herramientas a la DIAN y también la búsqueda de una austeridad en el gasto público, frenar todo lo que tiene que ver con burocracia en cargos públicos y reducir gran cantidad de gastos que tienen que ver con publicidad, viáticos, inversiones en vehículos y en equipos. La suma entonces de estos recursos van a ser 15,2 billones, de nuevo una reducción de 10 billones frente al planteamiento inicial. Incluso con este recaudo ya se identifica que no va a ser suficiente para hacer sostenible o de una manera estructural las finanzas públicas, por lo que va a ser muy probable que el próximo gobierno que entrará en el 2022 o que se harán pues las elecciones en el 2022, ese nuevo gobierno va a tener que muy posiblemente estructurar algún nuevo proyecto tributario y tendrá también como reto recuperar el grado de inversión de nuestro país. Colombia no es entonces el único caso donde se está presentando temas de reformas tributarias, incluso entonces estamos hablando que se habla de una reforma tributaria global, o sea, alrededor de todos los países. Esta reforma está siendo liderada por parte del G20. El G20 es entonces este foro internacional que reúne a los líderes de los bancos centrales de 19 principales naciones junto con la Unión Europea. Y este foro está buscando que en el mundo se cree un impuesto corporativo mínimo del 15%. Resulta que gran cantidad de los países pagan una tasa, más bien las empresas alrededor de los países pagan una tasa superior al 15%.
Si uno analiza África, el promedio es del 28,5%, en Sudamérica es del 27,5%, Norteamérica el 26%, en Oceanía hablamos de un 24%, en Asia el 20%, en Europa también más o menos un 20%, el mundo en promedio paga a las empresas un 23,9%. Si miramos países OCDE es un 23,5%, el G7 un 27,2%, los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y lo que es Sudáfrica un 27,4%, el G20 el 27% y Colombia pues el 32%, muy por encima de esa tasa mínima del 15%. Pero si nos vamos a algunas jurisdicciones especiales, como es el caso de Bahamas, ahí las empresas pagan el 0%. Si analizamos Barbados, se paga el 5,5%. Vamos a Hungría, las empresas pagan el 9%, en Bulgaria pagan el 10%, en Irlanda el 12,5%, en Serbia el 15%. Tener esas particularidades en algunos domicilios, en algunas jurisdicciones o con tasas muy por debajo de ese 15%, es lo que está proponiendo el G20, que se cree esa tarifa mínima corporativa, buscando aumentar el recaudo en aquellas naciones donde esas tasas están inferiores. Este es el primer pilar de la reforma tributaria global o la reforma tributaria internacional. Este muy posiblemente generaría una afectación en el pago de impuestos de más o menos unas 10.000 multinacionales. Y el segundo pilar tiene como plan poder gravar a las empresas donde generan las utilidades y no donde tienen su domicilio. Es decir, por ejemplo, en el caso de las Big Tech, entonces Google, Amazon, Facebook, Apple, Walmart, todo este tipo de compañías con una base o que han incrementado una base tecnológica, la jurisdicción donde aplican su materia tributaria es que pagan los impuestos según el domicilio donde esté la compañía. Y resulta que estas empresas, que son multinacionales, transnacionales, resulta que generan las utilidades en otro tipo de naciones. Entonces se va a buscar poder fiscalizar esos recursos donde generen son las ganancias. Esos son los dos pilares de la gran reforma tributaria a nivel global, a nivel internacional, y también se está analizando un elemento que se ha empezado a incluir en la Unión Europea y es crear un impuesto particular a lo que tiene que ver con los temas digitales. Esto entonces es lo que vamos a ver ahora, hablando de una nueva propuesta de impuesto global de renta corporativo, y será el norte que van a presentar los países muy posiblemente hacia el segundo semestre de este año y en el mediano plazo.